Lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tomen su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día 8 de marzo del año 2026, quiero compartir con ustedes la primera parte de este tema. No os conforméis, sino transformaos. Es el título del mensaje en este día 8 de marzo del año 2026. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar este tema, donde el apóstol Pablo habla de parte de Dios a la iglesia en Roma. Y les dice, hermanos, una vez más, leamos el versículo de partida, donde dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entender aquí, hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, está hablando del mundo, pero no está hablando, hermanos, del mundo, del cosmos, como se le conoce a la naturaleza, sino está hablando de la sociedad, de la humanidad, que la iglesia no se conforme, no se adapte al mundo. Hermanos, en la versión Dios habla hoy, yo quiero que ustedes escuchen, porque en este castellano está más entendible. Y dice así, hermanos, en la versión Dios habla hoy: no vivan ya según los criterios del tiempo. Habla del tiempo presente. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que le es perfecto. Como iglesia del Señor, hermanos, nosotros tenemos que ver conforme a la palabra del Señor. Quiero que veamos esto. ¿Por qué le titulé yo, hermanos, no os conforméis, sino transformaos? Veamos en el versículo 2, habla de estas dos cosas, hermanos. En primer lugar dice, no os conforméis. Y luego, ¿verdad? Después, donde termina en una coma, dice a este siglo, sino transformaos. Por ello nuestro tema es, no os conforméis, sino transformaos. ¿Cómo podemos entender nosotros esto, hermanos? Ojalá Dios me dé gracia para que usted me pueda captar y pueda entender conforme a lo que Dios me estaba enseñando por medio de su palabra, entre tanto que yo estaba estudiando la palabra del Señor. Hermanos, este mundo es como un molde. Este mundo tiene a toda la humanidad viviendo de una manera en los deseos de su carne. Porque todo lo que hay en este mundo, hermanos, aún la iglesia del Señor, si no prestamos atención a nuestra vida espiritual, podemos amoldarnos al mundo. Yo quiero que usted me entienda, que nos metamos al mensaje. Yo creo que las hermanas que están aquí saben lo que es un molde. Los hermanos que estamos aquí saben lo que es un molde, ¿verdad? La hermana hace un pastel, ¿verdad? Si lo pone en una charola cuadrada, ¿cómo le va a salir el pastel, hermana? Cuadrado. Si lo pone en un molde redondo, ¿cómo le va a salir el pastel? Redondo. Cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios, me acordé en cierta oportunidad, miré yo un reportaje de los orientales. Por lo regular las sandías son ovaladas,
o redondas como nosotros la conocemos, pero los orientales hicieron que la sandía creciera cuadrada. La metieron, hermanos, en un cuadrito así, y cuando la sandía iba creciendo se iba moltando al cuadrito, y entonces hicieron sandías cuadradas. Fíjense. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque es algo así lo que sucede en la vida de los seres humanos. El apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, no se amolten. Están en un mundo donde todo el mundo camina de una manera, vive de una manera, pero nosotros, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, a quienes Dios ha alumbrado con su Espíritu Santo, no debemos conformarnos como vivíamos antes. No debemos conformarnos como vive toda la sociedad. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida diligente, una vida en el Espíritu, hermanos. Porque si nosotros no entendemos esto, nos vamos a moltar al mundo. Va a venir, hermanos, una moda, y también ahí vamos todos los cristianos. Van a venir cosas que, hermanos, porque quiero decirle, este mundo a cada día trae nuevas cosas, hermanos, trae nuevas corrientes. Y si la iglesia del Señor no vivimos en el Espíritu, no caminamos en el Espíritu, nos vamos a ir amoltando, hermanos, a este mundo. ¿Por qué? Lo quiero llevarlo rápidamente atrás. Está, hermanos, ahí vamos a entender algo más. Quiero que veamos lo que dice Romanos 8, versículos 8. Cuando tenga tiempo, lea hermanos, con calma todo el versículo 8, ¿verdad? Pero vamos a leer solo esto para que podamos ver, hermanitos. Romanos 8, versículos 8 y 9 solamente. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y los que viven según la carne, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, habla de la iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice en su Biblia, hermanos? No es de él. Así de claro y de sencillo nos enseña la palabra del Señor. Que todos los que viven conforme a la carne, aunque quieran, no van a poder agradar a Dios. Por ello la iglesia del Señor, hermanos, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Hermanos, no se conformen como vive toda la gente. Hermanos, no es cierto. Todo el mundo dice que cree en Dios. Son contados los ateos. Pero todos casi dicen que creen en Dios, que tienen una religión, y todos piensan que se van a ir al reino de los cielos. Nada más que se han amoltado al mundo. Se han amoltado, hermanos, que viven como vive todo el mundo, aún dentro del pueblo llamado evangélico, hermanos. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que, a pesar de estar en una iglesia, se han amoltado al mundo? Todavía se van a un cine a ver una película, y alguien podrá decir: ¿y qué de malo tiene? ¿O dónde lo dice la Biblia? No lo dice la Biblia directamente, pero sí dice que el creyente debemos aborrecer el mal, debemos aborrecer el pecado, porque cuando usted va a mirar, hermanos, una película, ¿qué de beneficio le trae a su vida espiritual? Aunque parezca inofensivo, hermanos, las escenas que se presentan traen, hermanos, alguna consecuencia a la vida del cristiano. Hay hermanos que todavía se van a bailar, y usted puede decir: ¿será, hermano? Aunque usted no lo crea, por los años que llevo en el camino del Señor, muchos llamados cristianos todavía se dan sus escapaditas y se van a bailar. ¿Qué es eso? Se han acomodado, se han amoltado al mundo. Y nosotros, hermanos, si Cristo vive en nosotros,
Si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, nosotros debemos vivir conforme a lo que nos enseña la palabra del Señor. Nosotros no debemos estar ya participando en las cosas de la carne. Debemos ir muriendo a cada día, hermanos. Por eso dice Efesios 4:13 que nosotros debemos llegar a dar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hay dos montes, el del mundo y el de Cristo. El del mundo nos quiere hacer, hermanos, vivir como vive todo el mundo. El de Cristo nos quiere hacer crecer espiritualmente. Quiere que nosotros, hermanos, vivamos una vida santa, una vida, hermanos, apartados del pecado, que vivamos conforme a la bendita y eterna voluntad de Dios. Por eso, hermanos, esto lo dijo el apóstol Pedro, y para que vea que no me lo invento yo, alguien que lea primera de Pedro 1:14, y ahí dice claramente la palabra del Señor, que el pueblo de Dios no debemos conformarnos, no debemos amoldarnos, hermanos, a este mundo. ¿Quién lo tiene, hermanitos? Que lo lea, por favor. Primera de Pedro 1:14. A ver, hermanito, despacio, hermano Víctor, por favor. Oigan, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Veamos, hermanos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que cuando nosotros, hermanos, vivíamos una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza, estábamos ignorantes de la palabra de Dios, ajenos de la voluntad de Dios. Pero ahora ya en Cristo Jesús, nosotros no estamos ignorantes. Nosotros, el Señor nos ha alumbrado con su palabra. Y si nosotros queremos vivir una vida todavía en la corriente del mundo, es porque nosotros así lo hemos decidido, o porque nosotros así lo queremos. Pero yo quiero decirle, el apóstol Pablo dice claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, no vamos a conformarnos porque como vivíamos antes o como vive el mundo. Porque, hermanos, no os conforméis a este mundo. ¿En qué consiste la conformidad con el mundo? Una pregunta. Es precisamente lo opuesto, hermanos, a conformarse con Jesús. En otras palabras, sencillamente, conformarse a vivir como vive todo el mundo es no conformarse como manda la palabra del Señor. Necesitamos nosotros vivir como vive todo el mundo para que este cuerpo se sienta bien. No, hermanos, no nos olvidemos que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que no debemos conformarnos, no debemos, hermanos, que este mundo nos moldee, que nos haga vivir como vive todo el mundo. ¿Por qué cree usted, hermanos? A esto no mucho les va a gustar, mucha gente no le gusta, pero miren, viene el mundial y muchos cristianos van a dejar de asistir a sus iglesias con tal de estar mirando, hermanos, un partido de fútbol. Cuando la palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y grande mandamiento. Pero ¿qué hace la gente, hermanitos, cuando no vive en el Espíritu? Cuando se ha moldado al mundo. En ocasiones está ansioso de que llegue aquello. Cuando nosotros, hermanos,
Nuestro corazón tiene que estar en el Señor. Nosotros debemos amar a Dios apasionadamente, hermanito, porque estamos amoldados, hermanos, a Cristo Jesús. El que vive, hermanos, una vida en el Espíritu, nada desea en esta tierra. O sea, más adelantito vamos a mirar, hermanos, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanito. Nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos de Cristo Jesús. Y no debemos amoldarnos, a conformarnos, a decir, esta es la vida que me tocó vivir, voy a vivir así como vive toda la demás gente, voy a ir a la iglesia, voy a tener un privilegio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero saliendo de ahí voy a vivir como yo pueda, como yo quiera. Y no, hermanos, la palabra de Dios es instrucción para que todo hombre de Dios sea preparado para buena obra. La palabra de Dios nos limpia, nos santifica, nos prepara para vivir una vida conforme a la bendita y eterna voluntad de Dios. Pero si la iglesia, hermanos, se amolda al mundo y dice, yo me doy mis escapaditas a bailar, yo me gusta ir al cine, yo me gusta ir acá, allá. Yo quiero decirles, hermanos, cuando una persona tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, nadie le va a decir está bien o está mal. El Espíritu de Dios lo hace sentir lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando no es Dios en el hombre, en la mujer, no puede darse cuenta. Está ciego. No puede darse cuenta que lo que está delante de él no lo lleva, hermanos, al reino de los cielos. Piensa que es normal. Yo quiero decirles, hermanos, debemos nosotros entender que no debemos adaptarnos al mundo. No debemos, hermanos, permitir que nuestra vida, el mundo la moldee, sino que nuestra vida esté en el molde que es Cristo Jesús. Que nosotros vayamos creciendo a cada día espiritualmente, que a cada día vayamos aborreciendo el pecado. Lea el Salmo 97:10 y usted mira ahí y dice el salmista, los que amáis al Señor, aborreced el mal. En otras palabras, si yo y usted amamos a Dios, debemos aborrecer el pecado, hermanos. En el Salmo primero, el Salmo 1, dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Ese es un hombre que está en el molde de Dios, está creciendo espiritualmente. Él no está pensando como vive la demás gente. No está pensando en las cosas de esta tierra. No está pensando lo que va a ser este mundo. No, hermanos. El que está en Cristo es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo. Ahora vive para el Señor. El apóstol Pablo, él lo llegó a decir de su propia persona. En Gálatas 2:20, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Ese hombre, hermano, se sentía crucificado para el mundo y vivo para Cristo Jesús. Su vida estaba en el molde de Cristo. ¿Por qué creen que llegó a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Ese hombre, hermanos, vivía una vida espiritual. Él no andaba, hermanitos, ahí un día espiritual y el otro día carnal. No, desde el día que el Señor lo alcanzó cuando iba rumbo a Damasco, desde ese día el Señor hizo una obra gloriosa en la vida del apóstol Pablo. Y desde entonces empezó a predicar la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo nunca le falló a su Señor.
se mantuvo en el molde de su Señor y llegó, hermanos, victorioso hasta la meta final. El pueblo de Dios, no nos conformemos, hermanos. El que vive según la carne, si nosotros vivimos según la carne, aunque querramos, hermanos, no vamos a poder agradar a Dios. Porque esta carne todavía es atraída por todo lo de esta tierra, hermanito. Hay mucha gente que, hermanos, se van todavía detrás de la moda. Imagínense, si yo me dejara crecer el pelo, hermanitos, yo les aseguro que más de uno va a decir, bueno, si el pastor trae el pelo largo, también yo me lo voy a dejar crecer. Si yo me pongo un arete, dicen el pastor trae arete, más de uno también va a traer arete. Pero eso no es, hermanos, ser espiritual. Nosotros debemos ser espirituales. Si el pastor se tuerce, usted que vive en el espíritu, hermano, va a decir, ese hombre ya se torció. Ese hombre ya no es conforme a lo que dice la palabra del Señor. Ya no está en el molde de Cristo, está en el molde del mundo. Hermanos, yo quiero decirles, esto de la vida cristiana tiene que ser algo personal, hermanitos. Nosotros no podemos convertirnos al mundo. El Señor le dijo al profeta Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. En otras palabras, que ellos se metan al molde de Dios, pero tú no te vayas a meter otra vez al molde de ellos. Y muchas veces el pueblo de Dios, hermanos, no ha salido del molde del mundo. No hablo de aquí de esta iglesia, hablo del pueblo de Dios en general, hermanito. Y hermanos, hay hermanos que no han salido del molde del mundo. Están en una iglesia, pero todavía viven en las corrientes del mundo. Todavía viven en los deseos de su carne. Todavía viven haciendo todo lo que hacían antes. Cuando yo quiero decirles, hermanos, como hijos de Dios, a la luz de la palabra de Dios, no debemos conformarnos como vivíamos antes. No debemos conformarnos como vive toda la gente. Toda la gente tiene una religión, pero siguen, hermanos, hablando maldiciones. Siguen hablando, siguen criticando, siguen chismeando. Y yo quiero decirles, el cristiano no, hermanos. El que es espiritual no juzga a nadie, porque sabe que, hermanos, el juicio le pertenece solamente a Dios. Hablo de no juzgarnos aquí los unos a los otros. Es muy diferente cuando alguien expone un tema, hermanos, y en su mensaje tiene que sacar algo a la luz. Eso no es criticar, eso es sacar una verdad a la luz. Por ejemplo, hay hermanos que con pruebas dicen, este hermano, esta hermana, lo que está haciendo no es de Dios. Eso no es juzgar. Están sacando la luz para que aquella persona pueda darse cuenta de su error y se arrepienta y se vuelva a Cristo. Pero hablo de que nos critiquemos de los errores de aquí. Eso no nos pertenece a nosotros. Los errores cada quien va a pagar, dice la palabra del Señor, que cada uno vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y cada uno va a dar cuenta de sí mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿pero qué pasa cuando la iglesia se ha conformado a vivir como vive todo el mundo? Viene a la iglesia, pero sigue hablando del hermano, de la hermana, y piensa que eso no es pecado. Hermanos, no nos olvidemos que la Biblia dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Cualquiera puede decir yo soy cristiano, y hermanos, pero cristiano es aquel que está en el molde
de Cristo Jesús. Que cada día, hermanos, le pida a Dios: Señor, ayúdame, límpiame, santifícame, renuévame, dame una mente nueva, Señor. Porque, hermanos, si nosotros no le pedimos a Dios eso, vamos a conformarnos como vive todo el mundo. Y luego viene el diablo y dice: mira, no te creas todo lo que te diga el pastor, no te creas todo lo que te diga el predicador. Tú puedes vivir como tú quieras. Vino el diablo con Eva y le dijo: con que Dios dijo, no puedes comer de este fruto. Y dijo: no, podemos comer de todos los frutos, pero de este no. Y dijo: no, lo que pasa es que el día que coman ustedes van a ser como dioses, le dijo. Y se dio al pecado. Comió de aquella fruta y se la dio también a su esposo. Pero cuando vino Cristo, el diablo también quiso hacer lo mismo con el Señor. Y cuando estaba con hambre, le dijo: si eres hijo de Dios, di que esos panes se conviertan esas piedras se conviertan en pan y come. Pero el Señor, con la palabra, lo reprendió. Quiero decirles, hermanos, por un hombre entró el pecado, pero por otro vino para terminar con el pecado. Y el que quiera seguir viviendo en pecado, será muy su responsabilidad. Pero hace más de 2000 años que vino Cristo a esta tierra, y todos los que hemos creído en el Señor, Él nos ha dado poder, potestad para, hermanos, reprender al pecado, hermanitos. Entonces no nos conformemos, hermanos. No diga usted: bueno, así vive toda la demás gente. ¿Por qué cree usted que hay mala reputación del pueblo de Dios? Y hermanos, los que son de otras religiones piensan que los aleluyas todos somos iguales, que todos estamos cortados con la misma tijera, que todos los pastores somos iguales, que nos robamos el dinero, que pobre pueblo está manteniendo al pastor. No, hermanos, yo quiero decirles: todavía vemos hombres que todavía tenemos temor de Dios, que todavía no estamos, hermanos, robándonos el dinero del pueblo. Ciertamente hay hombres que sí lo hacen, pero, hermanos, ellos tienen que dar cuentas un día al Señor. Pero no todos debemos conformarnos. Si aquel roba, yo también voy a robar. Si aquel hace sus tranzas, yo también. Para ese caso, yo mejor me quedara en mi casa, hermanitos. Si de todas maneras me voy a perder, ¿de qué me sirve a mí estar aquí, hermanos, gastando mi garganta? No, yo quiero decirles: todavía hay un pueblo que no se ha moltado al mundo. Hay siervos de Dios que todavía, hermanos, tenemos temor de Dios, que todavía predicamos la palabra por amor a Dios, a las almas. No predicamos por ganancias, no predicamos por otra cosa, sino por amor a Cristo Jesús, porque Él ha hecho una obra gloriosa en nuestra vida, hermanos. Pero, hermanos, ¿cuántos hombres también han caído en adulterio por ahí? Le andan echando ojos a una hermana por ahí. Yo puedo decirles con mi frente en alta, y lo puedo decir, hermanos, a través del Facebook. Hay gente que me conoce por años y no tengo vergüenza de decir, o que una hermana me diga: ese hermano me echó unos ojitos por ahí, o me dijo unas palabras, o por ahí yo lo miré malicioso. Tengo mi conciencia limpia y puedo levantar mi frente delante de Dios. Que, hermanos, llevo más de 30 años casado con mi esposa y todavía amo a mi esposa, todavía sigo enamorado de mi esposa. Yo quiero decirles por qué. Porque, hermanos, yo no me voy a moltar al mundo. Si otros hombres lo hacen, yo también lo voy a hacer. Hermanos, no se puede vivir una vida así. O somos de Cristo o somos de Cristo, hermanitos. Pero no podemos andar jugando nosotros. Si usted quiere andar jugando, juegue con su salvación, juegue, hermanos, pero usted es el que va a pagar las consecuencias. Y yo sé que, hermanos, muchos no les gusta esto, pero alabo a Dios, porque aquí yo no estoy para complacerlos a ustedes ni a ninguno de los que nos está mirando, hermanitos. Porque dijo el apóstol Pablo:
Si yo buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo de Dios. El profeta Isaías dijo: porque mi palabra, dice el Señor, es como martillo que quebranta la piedra. Nunca la palabra de Dios ha sido para que se sienta bien el hombre, la mujer. La palabra de Dios, hermanos, es como martillo que quebranta la piedra. Es como fuego que quema. Por eso muchas veces el que vive en pecado no se va a sentir bien. Pero quiero decirles también, si abraza la palabra de Dios, si dice: Señor, ayúdame, porque yo soy ese hombre, esa mujer que me he acomodado al mundo, que me he hecho, Señor, un hombre hipócrita, una mujer hipócrita, porque voy a la iglesia y luego aquí vivo de otra manera. Allá todo, Señor, piensa que soy muy espiritual. Hermanos, yo quiero decirles, la vida cristiana es de responsabilidad. Es serio esto, hermanito. No crea usted que es cualquier juego. Ahora, el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen, hermanos. Busquen saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora quiero que miremos algunos otros versículos de la palabra de Dios, hermanos. Quiero que busquen el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer solamente el versículo 17, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, en esta tarde, hermanitos? Gloria a Dios. ¿Tienen Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos? Versículo 17, veamos lo que dice la palabra del Señor. El Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? No puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted mira los versículos anteriores, él está hablando de su persona. Él ya iba a ascender a los cielos, pero él, hermanos, dice que no los iba a dejar huérfanos. Iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Y hermanos, la iglesia que hemos creído en el Señor, no es cierto que decimos: Cristo vive en mí. Mi vida es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora aquí dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todo aquel que ha creído en el Señor, el Espíritu lo guía. El mundo no lo puede ver, no lo conoce, pero nosotros, hermanos, no lo podemos ver físicamente, pero sabemos que Él vive en nuestro corazón. Y todo aquel que, hermanos, ha recibido al Señor, su vida tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada. Ese hombre, esa mujer, no puede, hermanos, seguir viviendo como vivía antes. Aunque quiera, no puede, porque el Espíritu Santo de Dios no lo deja pecar, hermanito. Ahora, hermanos, quiero que miremos ahí mismo en Juan capítulo 17, para que podamos comprender más, hermanos, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta preciosa tarde. En Juan capítulo 17, versículos 14 al 16, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Juan 17, versículos 14 al 16 dicen así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué, dice, hermanos? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que, dice, hermanos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermano?
Veamos, hermanos, el Señor está diciendo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todo aquel que ha creído en el Señor, no somos de este mundo, hermanitos. Y no esperemos que la gente nos abrace, que todo pura bendición. No, hermanos. La gente nos va a aborrecer por decirles la verdad. Por decir la verdad, no le vamos a caer bien a la gente, a los hijos, a la esposa, al esposo. Hermanos, a menos que nosotros permitamos todo, entonces van a ser puros abrazos y puros besos. Pero hermanos, eso no es cristianismo. Que todo, para que no haya problemas, todo le vamos a solapar a la familia. No, hermanitos. Tenemos nosotros que entender que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y no nos vamos a conformar como vive todo el mundo, hermanitos. Haga de caso que, hermanos, el barco está en el agua siempre, las lanchas en el agua, pero no son del agua, hermanitos. Están sobre las aguas, pero no son del agua. Así estamos nosotros en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora todos los que hemos creído en el Señor somos de Cristo Jesús. Mi vida, su vida, le pertenece al Señor. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 15: no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. El Señor no nos quiere quitar, hermanos, así tampoco. No hay que juntarnos con ninguno, no. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Señor dice: no te pido que los quites, sino que los aguardes del mal. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, aquí en este mundo es donde vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. ¿No dijo el Señor que nosotros somos, hermanos, la sal de la tierra y la luz de este mundo? El Señor dice: no los quites del mundo, solo aguárdalos del mal. Nosotros todos los días debemos estar diciendo: Señor, no me quites de este mundo, pero aguárdame del pecado. No quiero amoltarme, no quiero conformarme, no quiero vivir como vivía antes, no quiero vivir como vive todo el mundo. Señor, yo no quiero ser piedra de tropiezo. Hermanos, ciertamente es imposible que no haya tropiezo entre vosotros, dijo el Señor, pero hay por quien venga el tropiezo. Hay por aquellos que se dicen tener un nombre de cristianos solamente y que viven una vida, hermanos, engañándose a sí mismos y que no han aprendido a vivir como hijos de Dios, que se han conformado a vivir una vida, hermanos, como todo el mundo, pensando que esa es la voluntad de Dios. No, hermanos, el cristiano no debemos conformarnos, jamás debemos conformarnos como vive todo el mundo. Debemos pedirle a Dios a cada día morir para el mundo y vivir para Cristo. Que nuestra carne muera a cada día, hermanitos, a cada día. Esta carne tiene que morir. Esta carne tiene que morir y nosotros tenemos que vivir para Cristo Jesús. Si no, hermanos, nosotros vamos a estarnos engañando solos. El Señor dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto no mucha gente lo va a entender. ¿Cómo no vas a ser tú de este mundo si estás en este mundo? Pero por eso dijo el apóstol Pablo: no os conforméis a este siglo o a este mundo. No se amolten a este mundo. No vivan como vive todo el mundo. Porque no somos de este mundo, hermanos. Somos de Cristo Jesús. ¿Cuántos entendemos esto, hermanitos? ¿Cuántos somos de Cristo, hermanos? Hermanos, de verdad, luchemos por vivir una vida como Dios manda. Luchemos, hermanos, para vivir como hijos de Dios. Hoy el mundo está cansado de religiones. El mundo está cansado de decir: yo soy cristiano.
hoy quieren ver frutos, testimonio. Quieren ver en nosotros, hermanos, una vida transformada, cambiada por el poder de Dios. Y yo quiero decirles, no es de Dios la culpa, es del hombre, porque no se ha moldado a la imagen de Cristo Jesús, al molde del varón perfecto. Sigue viviendo una vida, hermanos, en pecado. Cuánta razón tenía el Señor cuando le dijo a su pueblo Israel. Usted lee Lucas 6:46 y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué dicen que yo soy su Dios? ¿Por qué dicen que soy su maestro? Si no hacen lo que yo les digo, viven una vida como ustedes quieren, están edificando su fe sobre arena movediza, no hacen lo que yo les estoy diciendo. Muchas veces así nosotros. ¿Por qué llamamos Señor a Dios? ¿Por qué le llamamos, hermanos? Hay quienes hasta lo dicen en hebreo: Adonai, mi Señor. No importa en el idioma que le digas, en español, en inglés, en hebreo, en griego, en cualquier idioma que lo digamos. Si no obedecemos a Dios, ¿de qué nos sirve todo eso, hermanito? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llaman Señor? ¿Por qué dicen que soy su Dios? Si ustedes no se han amoldado a mí, viven todavía en las corrientes del mundo, se han amoldado al mundo. El mundo los tiene encerrados, el mundo los ha hecho a su manera, y ustedes siguen las cosas del mundo. Hermanos que estamos aquí, ¿cómo estamos nosotros? Hoy, cada uno individualmente, miremos nuestra vida espiritual, cómo estamos. Vamos a leer una última porción y aquí nos vamos a detener en esta tarde, hermanitos. Primera de Corintios capítulo 2, busquen sus Biblias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 y 8 dice así la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué dice, hermanos? Para nuestra gloria. Hermanos, el pueblo que no se ha acomodado al mundo, que no se ha moldado, no se ha conformado al mundo, vamos a hablar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Hay gente que entiende, hermanos. Dios bendiga a los hermanos que comparten los videos, porque la palabra los llena, la palabra les es de bendición. Y saben, hermanos, entienden el lenguaje espiritual. Y por eso dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino ni de los príncipes de este siglo que perecen. La vida cristiana no es, hermanos, hablar con sabiduría humana. Es algo que Dios nos revela, que Dios nos habla por medio de su palabra y que nos hace sentir que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, aquí nos vamos a detener en esta tarde, pero esta es una tarde de reflexión, hermanos. Nuestro tema es: no os conforméis, sino transformaos. No se conformen, no nos conformemos, hermanos. El Señor está aquí en esta tarde. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, usted tampoco se conforme a vivir como
vive todo el mundo, sino busque ser transformado por la palabra de Dios, que Dios lo cambie, lo transforme, que usted no viva como vivía antes. A los que estamos aquí, hermanos, los que gusten pasar aquí al altar, este altar está abierto, vénganse, vamos a hablar con Dios, hermanos. Este es un momento muy solemne. Pónganse de pie ahí donde están, hermanos. Este es un momento, hermanos, muy serio. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanitos. Padre celestial del cielo y de la tierra,